No necesitas más ruido en tu vida. Necesitas más dirección, más silencio y más firmeza. Y si te dijera que todo lo que estás buscando ya está dentro de ti, pero el ruido del mundo no te deja escucharlo. Y si tu fuerza no dependiera de lo que haces en público, sino de lo que eliges en soledad. Y si tu vida cambiara por completo, no al gritar más fuerte, sino al aprender a avanzar en silencio. Este video no es para entretenerte, es para despertarte, es para invitarte a mirar de frente esa parte de ti que está cansada de reaccionar, de complacer, de depender de la mirada ajena. Aquí no vas a encontrar motivación fugaz, ni frases vacías. Vas a encontrar 13 principios estoicos desarrollados en profundidad que no solo te ayudarán a pensar distinto, sino a vivir con más calma, más coraje y más sentido. Porque ser fuerte hoy no es levantar la voz, es dominarse, es avanzar sin testigos, es construir una vida que no necesita ser explicada. Vamos a hablar de disciplina, de silencio, de fracaso, de consistencia, de soledad, de maestría emocional. Pero sobre todo, vamos a hablar de ti, de lo que puedes llegar a ser cuando decides tomar las riendas de tu vida sin esperar validación. Si alguna vez sentiste que eras más, pero no sabías por dónde empezar, este video es tu señal. Comenzamos. El poder de la disciplina silenciosa. En un mundo donde todo parece gritar por atención, donde las redes sociales convierten cada paso en una vitrina pública, cultivar la disciplina silenciosa se ha vuelto un acto de rebeldía serena, una declaración sin palabras de que el verdadero progreso no necesita testigos para ser real. No es extraño entonces que los estoicos, con su profunda comprensión del alma humana, hayan advertido sobre el peligro de hablar demasiado pronto, de proclamar antes de hacer, de buscar aprobación antes de construir. Epicteto, esclavo liberado y filósofo, lo expresó sin ambigüedad. No expliques tu filosofía, encárgate de vivirla. Esta afirmación no es simplemente una invitación a la acción, es una advertencia sutil. Hablar de nuestros planes con entusiasmo nos puede ofrecer un placer inmediato, una sensación de estar avanzando solo por el hecho de compartirlo. Pero como veremos, esa gratificación instantánea con frecuencia se convierte en un enemigo silencioso del verdadero esfuerzo. La disciplina, cuando es auténtica, no requiere proclamación, solo necesita constancia. Imaginemos por un momento a dos herreros. El primero trabaja en silencio día tras día, concentrado en su metal, con la mirada fija en la forma que aún no existe, pero que poco a poco toma cuerpo bajo el ritmo de su martillo. No se detiene a explicar su proceso, no busca espectadores. El calor del fuego, el sudor en su frente y el eco metálico de su taller son su único testimonio. El segundo herrero, en cambio, detiene su labor con frecuencia para contar a los demás lo que está haciendo. Muestra bocetos, explica su técnica, busca aprobación. Y mientras habla, el metal enfría, la obra se retrasa, la energía se dispersa. Su espada avanza más lentamente, no porque carezca de habilidad, sino porque ha entregado su atención a lo externo. Este contraste ilustra un principio esencial, lo que compartimos con el mundo antes de tiempo. Muchas veces se disuelve en la atmósfera de las opiniones ajenas, no porque las ideas sean malas, sino porque nuestra mente, naturalmente sugestionable, comienza a moverse hacia lo que los otros piensan, hacia el eco de las miradas, en lugar de permanecer centrada en el trabajo profundo y silencioso que transforma de verdad. Desde una perspectiva psicológica, esto tiene incluso respaldo científico. Diversos estudios han demostrado que cuando compartimos nuestras metas con otras personas, el cerebro experimenta una liberación de dopamina, la misma hormona que se activa cuando logramos un objetivo. Esa sensación prematura de logro, al no estar acompañada por acciones reales, puede reducir la motivación intrínseca para continuar trabajando. Es como si el sistema nervioso dijera, bien, ya hemos avanzado, cuando en realidad aún no hemos dado el primer paso. En lugar de fortalecer nuestra disciplina, hablar demasiado pronto la debilita. Esta ilusión de avance puede ser peligrosa,
no solo frena el progreso, sino que puede abrir la puerta al desánimo. Si hemos hablado de algo con entusiasmo y luego no lo concretamos, no solo sentimos la presión interna de haber fallado, sino también el peso añadido del juicio real o imaginario de los demás. ¿Cuántas veces una promesa pública se convierte en una carga que ahoga el deseo original? ¿Cuántas metas han muerto bajo el peso de demasiadas palabras? Epicteto entendía todo esto con una claridad que atraviesa los siglos. Su enseñanza era clara: no hables, actúa, porque la acción es irrevocable, es huella. Las palabras, en cambio, son humo si no van seguidas de hechos. Esto no implica que debamos reprimirnos o vivir en un silencio absoluto. Implica que aprendamos a proteger nuestro fuego interior, a no exponerlo al viento de los comentarios ajenos antes de que esté lo suficientemente encendido para arder por sí solo. La disciplina silenciosa no es una negación del mundo, es una forma más profunda de respeto hacia uno mismo. Significa reconocer que no necesitas demostrarle nada a nadie, que lo que construyes tiene valor aunque nadie lo vea aún. Significa dejar de buscar palmaditas en la espalda y empezar a confiar en la solidez de cada pequeño paso. Porque el que trabaja en silencio no es invisible, es invencible. Su fuerza no depende de la aprobación externa, sino de la coherencia interna. Podemos aplicar esta visión estoica a cualquier ámbito de nuestra vida: la salud, la profesión, el aprendizaje, las relaciones. ¿De qué sirve proclamar que vamos a cambiar si no cambiamos? ¿Qué valor tiene decir que estamos trabajando duro si en realidad lo que hacemos es hablar sobre trabajar duro? Cada palabra debería tener detrás una acción. Y si no la tiene, tal vez no debamos pronunciarla aún. Aquí surge una propuesta sencilla pero poderosa, un desafío estoico de 30 días. Escoge un objetivo, uno solo. Puede ser mejorar tu alimentación, desarrollar una habilidad, avanzar en un proyecto importante o cultivar un nuevo hábito. Pero hay una condición: durante esos 30 días no se lo cuentes a nadie. Ni una sola palabra, ni siquiera indirectamente. Guarda tu progreso en un diario personal si lo deseas, pero mantén el proceso en silencio. No busques elogios, no compartas frustraciones, no pidas consejo, solo haz. Este ejercicio puede parecer trivial, pero en realidad es profundamente transformador. Obliga a reenfocar la energía hacia adentro, a construir desde la intimidad del esfuerzo, desde ese espacio donde la voluntad no necesita espectadores. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente: el silencio fortalece. La ausencia de juicio externo te libera para experimentar, fallar, ajustar y crecer, sin la presión de tener que demostrar nada. Y cuando al fin alcances tu meta, el sabor del logro será más puro, más profundo, porque sabrás que lo hiciste por ti, contigo y para ti. El estoicismo no nos dice que ignoremos el mundo. Nos invita a no depender de él. Nos recuerda que lo importante no es lo que el mundo piensa de ti mientras trabajas, sino en quién te estás convirtiendo durante ese trabajo. El progreso más valioso es el que sucede sin testigos, porque es ahí donde la transformación es auténtica. Sin máscaras, sin discursos, solo tú, tu voluntad y tu obra. En el fondo todos sabemos cuando una persona está construyendo algo grande. No porque lo diga, sino porque su energía, su mirada, su silencio lo revelan. Hay una dignidad especial en quien se levanta cada día a trabajar sin necesidad de contarlo. Una fuerza invisible que emana de la constancia discreta. Y tarde o temprano, esa fuerza se vuelve visible, inevitable, innegable. Recordemos también que lo que empieza en silencio se mantiene con fuerza. Si un objetivo nace en el ruido de la validación, será frágil, pero si germina en la tierra firme de la intención solitaria, será robusto. Esa es la diferencia entre una meta superficial y una transformación verdadera. El ruido busca aplausos, el silencio busca sentido. Por eso los grandes cambios no hacen anuncios, no necesitan trompetas. Se manifiestan en los detalles, en el cuerpo, que mejora en la mente, que se calma en el hábito, que se consolida en la vida,
que lentamente se transforma. Todo esto sucede lejos de las miradas, en la sombra, como una raíz que crece sin ser vista, pero que un día sostiene un árbol imponente. Así que la próxima vez que sientas la tentación de contar tu próxima meta, detente. Respira. Pregúntate si lo haces por claridad, o por ansiedad, por entusiasmo genuino, o por necesidad de reconocimiento. Y si descubres que es esta última, tal vez sea mejor guardar silencio y seguir trabajando. Porque en ese silencio se encuentra la fuerza que pocos entienden, pero que todos respetan cuando los resultados hablan. La disciplina silenciosa no es solo una estrategia, es una forma de vida, una filosofía de integridad interna, un pacto contigo mismo para construir sin depender del eco externo. Y ese tipo de disciplina, una vez cultivada, se vuelve tu aliada más fiel, porque no fluctúa con las opiniones ajenas, no se marchita con la crítica, ni se infla con el elogio, simplemente crece, como el herrero que no detiene su martillo, como el árbol que no necesita aplausos para florecer. Tú también puedes ser así. Puedes construir en silencio, persistir en la sombra y emerger con resultados que hablen por ti. Puedes elegir no hablar de tu progreso y dejar que sea el progreso quien hable de ti. Esa es la verdadera grandeza. Y como diría Marco Aurelio, el valor de un hombre no está en lo que dice que va a hacer, sino en lo que hace sin decirlo. Hazlo, pero hazlo en silencio. Y observa cómo tu vida empieza a hablar con más fuerza que cualquier palabra. ¿Por qué buscar validación te debilita? En el corazón de muchas decisiones humanas, incluso de las aparentemente más inocentes, se esconde un impulso silencioso pero poderoso, el deseo de ser aprobado, reconocido, aceptado. Es una pulsión antigua, casi instintiva. Nacemos vulnerables, dependientes de otros, y a lo largo de la vida, buscamos el reflejo de nuestra valía en los ojos de los demás. Pero esta búsqueda tan natural en apariencia se transforma con el tiempo en una prisión invisible. Y ese es el punto donde el estoicismo interviene con su mirada lúcida y despiadadamente honesta. Porque, como bien advertía Séneca, quien vive para complacer a los demás siempre será esclavo de su opinión. Detrás del aplauso que ansiamos puede esconderse nuestra debilidad más profunda. El que necesita aprobación para avanzar rara vez toma decisiones libres. Su brújula ya no apunta al norte de sus principios, sino que gira nerviosa al ritmo de las expectativas ajenas. Vive mirando por sobre el hombro, atento a los gestos, a los juicios, a las reacciones. Y lo que es más preocupante, empieza a vivir no como es, sino como cree que los otros quieren que sea. Así se diluye su autenticidad y con ella su poder interior. El estoico no niega la necesidad humana de pertenencia, no ignora el valor del vínculo social, pero pone un límite claro. No podemos construir nuestra identidad sobre cimientos tan frágiles como la aprobación de los otros, porque esa aprobación es volátil. Hoy te alaban, mañana te critican. Hoy te siguen, mañana te olvidan. Es eso lo que debe guiar nuestra conducta. Un aplauso efímero, una mirada de aprobación que puede cambiar con el viento. Imaginemos a un escultor. Tiene ante sí un bloque de mármol y una visión clara de lo que desea esculpir. Sin embargo, antes de cada golpe de cincel, se detiene a preguntar a los transeúntes qué opinan. Uno le dice que la figura debería tener una forma más suave. Otro sugiere que sería mejor un busto que una figura entera. Un tercero opina que el mármol debería dejarse intacto, que ya es bello como está. El escultor, en su afán de complacer a todos, comienza a modificar su obra a cada sugerencia. El resultado final no tiene unidad, ni alma, ni dirección. Es un collage de opiniones ajenas, no una expresión de su visión interna. Este escultor representa a muchos de nosotros, personas que han aprendido a vivir buscando la sonrisa de aprobación, adaptándose a lo que el entorno quiere, cambiando su rumbo cada vez que alguien cuestiona su camino. ¿Y cuál es el precio? La pérdida de integridad. Porque cuando cedemos ante la presión de los demás, no solo traicionamos nuestra autenticidad,
también erosionamos nuestra confianza en nosotros mismos. Cada vez que nos desviamos de lo que creemos correcto por miedo al juicio, enviamos al alma un mensaje claro: no confío en ti. Séneca, con su característico estilo incisivo, lo resumió con precisión: nada es más miserable que quien siempre está en disposición de cambiar según la opinión ajena. Y es que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no tener que agradar a nadie más que a su conciencia. La búsqueda constante de aprobación es en realidad una forma de esclavitud, una dependencia emocional disfrazada de cortesía o de estrategia social. El ego astuto y voraz se alimenta de esa aprobación, la busca con sed, se hincha con cada elogio y se desinfla con cada crítica. Pero la virtud, en cambio, no necesita espectadores. La virtud busca coherencia, no aplausos. Se sostiene sola. Avanza con paso firme incluso en medio del silencio. No actúa para agradar, sino para ser fiel a lo que considera justo, bueno y necesario. Esta diferencia es fundamental. El que vive desde el ego se vuelve reactivo, responde a los halagos con euforia y a los rechazos con angustia. Vive atrapado en una montaña rusa emocional sin control real sobre su estado de ánimo. Pero quien vive desde la virtud, desde la convicción tranquila de estar haciendo lo correcto, encuentra una serenidad que no depende de factores externos. Su paz no la da el entorno, la cultiva desde dentro. Y no se trata aquí de adoptar una actitud arrogante o insensible. No se trata de despreciar las opiniones ajenas, sino de no estar gobernado por ellas. Escuchar sí, aprender de los demás, por supuesto, pero decidir desde la conciencia, no desde la ansiedad. El estoico sabe que los aplausos no construyen carácter y que las críticas no lo destruyen. Lo único que tiene verdadero peso es la fidelidad a sus principios. De hecho, muchas veces cuanto más íntegra es una persona, más resistencia encuentra. La integridad suele incomodar porque es un espejo que refleja la falta de compromiso de quienes viven para agradar. Por eso quienes se atreven a vivir según su conciencia deben estar preparados para caminar a veces solos en silencio, en medio de incomprensiones y dudas. Pero ese es el precio de la libertad interior. Aterrizando estas ideas en lo cotidiano, te propongo un ejercicio estoico simple pero profundamente transformador. Escoge 3 metas que de verdad te importen. Pueden ser cambios personales, mejoras en tu salud, proyectos creativos, hábitos nuevos. Escríbelas. Reflexiona por qué son importantes para ti. Y luego guarda silencio. No las compartas con nadie. No las publiques. No las expliques. Dedica tus días a avanzar en ellas, sin buscar aprobación, sin pedir permiso, sin hacer alarde. Solo hazlo. Este ejercicio, más allá de lo simbólico, tiene efectos concretos. Al trabajar en silencio comienzas a reforzar tu motivación interna. Aprendes a valorar tus avances sin la necesidad de que alguien los celebre. Te entrenas en la soledad del esfuerzo y, sobre todo, recuperas el control de tu energía. Ya no la dispersas en justificarte ante el mundo, sino que la concentras en construir algo sólido, auténtico tuyo. Además, el silencio genera foco. Cuando dejas de contar tus planes, dejas también de distraerte con las opiniones que podrían alterarlos. Conservas tu visión intacta, protegida, y eso fortalece la determinación. Como el escultor que trabaja a puertas cerradas hasta que su obra está lista. Entonces, y solo entonces, abre el taller, y la obra habla por sí sola. Al final, el verdadero reconocimiento no lo da la multitud, sino la mirada honesta que puedes dirigir a ti mismo al final del día. Preguntarte si fuiste fiel a tus principios, si avanzaste un paso más sin traicionarte, si tu silencio fue fértil. Esa es la validación que importa, y esa, una vez conquistada, ya no puede ser arrebatada. La sabiduría estoica nos recuerda que vivir para agradar a todos es una receta segura para la insatisfacción, porque los gustos cambian, las modas pasan, y la opinión pública es volátil como el viento. Hoy te exaltan, mañana te señalan.
Y si construyes tu identidad sobre ese terreno inestable, estarás siempre tambaleando inseguro, perdido. Pero si edificas sobre la roca firme de tus valores, serás inquebrantable, no invulnerable, porque la crítica siempre duele, pero sí estable. Podrás escuchar sin reaccionar, podrás decidir sin depender, podrás vivir sin necesidad de explicar cada paso. Y esa es una forma de libertad tan rara como poderosa. Así pues, cuando sientas el impulso de buscar aprobación, detente un instante. Pregúntate, ¿hago esto por convicción o por deseo de ser aceptado? ¿Este camino lo elijo yo o lo elige mi miedo a decepcionar? Y si descubres que tu impulso nace del miedo, vuelve a tu centro, vuelve al silencio, vuelve a la acción silenciosa, al trabajo honesto, a la coherencia sin espectáculo. Porque en el fondo lo que más impacta a los demás no es lo que decimos que haremos, sino lo que hacemos sin decirlo. La constancia silenciosa, la fuerza tranquila, la firmeza de quien no necesita aplausos porque su paz no está en el ruido sino en la claridad de sus propios pasos. No olvides que incluso los árboles más imponentes crecieron en silencio, y que muchas de las obras más grandes del mundo fueron concebidas lejos de los reflectores. Lo que se construye sin buscar aprobación tiene raíces más profundas, y eso en tiempos de superficialidad y exhibicionismo es un acto revolucionario. El estoicismo no te pide que ignores al mundo, te pide que no le entregues tu alma, que no pongas tu bienestar en manos de un aplauso incierto, que no renuncies a tu autenticidad para encajar en moldes ajenos. Te invita con firmeza tranquila a recuperar tu centro, a recordar que tú ya eres suficiente, que no necesitas ser visto para valer, que no necesitas ser aplaudido para persistir. Porque cuando caminas con esa certeza, tu paso se vuelve firme, tu presencia se vuelve serena, y tu vida empieza a hablar por ti. No porque hayas buscado validación, sino porque has encontrado algo mucho más valioso, la fuerza de ser quien eres, aunque nadie lo celebre. Y ese, querido lector, es el primer peldaño de la verdadera libertad. El arte del desapego de la opinión. Uno de los mayores desafíos para el alma humana no es soportar el esfuerzo físico ni siquiera afrontar el fracaso. Es conservar el rumbo cuando todo alrededor se tambalea. Es mantenerse sereno mientras el juicio ajeno, las expectativas de otros y la presión social tratan de reescribir nuestras decisiones. El verdadero ruido que nos desvía no siempre viene de las circunstancias externas, sino de las voces persistentes que nos dicen cómo deberíamos ser, actuar o pensar. Y si esas voces no son cuestionadas, acaban ocupando el lugar de nuestra conciencia. El estoicismo desde tiempos antiguos reconoció este peligro. Séneca fue claro: quien vive según la opinión de los demás será su esclavo. No hay libertad en una vida diseñada para complacer. No hay integridad en una existencia moldeada por el miedo al qué dirán. Y sin libertad ni integridad, difícilmente puede haber paz interior. Por eso el desapego de la opinión ajena no es un acto de arrogancia, sino de dignidad. No es rechazar el mundo, es aprender a no vivir sometido a él. Imagina a un viajero solitario que atraviesa una llanura abierta mientras se desata una tormenta. El cielo se oscurece, los vientos soplan con violencia, la lluvia cae como agujas sobre su cuerpo. A cada paso el viento lo empuja, lo desestabiliza, lo tienta a detenerse, pero él no se detiene. En lugar de mirar hacia los costados, fija su vista en el horizonte, en ese punto lejano que le sirve de guía. Su avance no es fácil ni rápido, pero es constante. Y lo logra, no porque el clima cambie, sino porque su decisión de seguir es más fuerte que el caos que lo rodea. Así se comporta quien ha aprendido a desapegarse del juicio externo. Entiende que la opinión pública es tan cambiante como el clima. Hoy celebra, mañana condena. Un día aplaude tu firmeza, al siguiente te acusa de intransigente. Si haces de esas voces tu brújula, vivirás en círculos. Pero si aprendes a mantener tu atención en tus principios,
Tus decisiones dejarán de depender de los vientos cambiantes de lo que otros esperan de ti. La imagen del árbol nos ofrece otra metáfora potente. Un árbol que se dobla con cada viento, que se inclina ante cada corriente, jamás crecerá recto. Su estructura se debilitará, sus ramas no sabrán hacia dónde desarrollarse. En cambio, el árbol que ha echado raíces profundas resiste las ráfagas sin quebrarse, no porque no sienta el viento, sino porque su fuerza no está en la superficie, sino bajo tierra. Así es el alma con convicciones firmes. No necesita demostrar su solidez, porque su estabilidad viene de dentro. Cultivar ese tipo de fortaleza requiere esfuerzo interno. No basta con frases motivacionales ni con momentos esporádicos de lucidez. Se trata de un trabajo continuo de introspección, de reflexión silenciosa, de cuestionarse con honestidad y afinar el criterio con el que se toman las decisiones. Se trata de pasar del ¿qué pensarán de mí? Al estoy siendo fiel a lo que considero correcto. Y esa transición, aunque sencilla en teoría, exige una valentía sutil, la de caminar sin testigos, la de avanzar aun cuando la mirada de los otros pesa. El ego muchas veces se alimenta de esa necesidad de validación. Busca el aplauso, la aprobación, la inclusión. Pero lo que el ego quiere, la virtud, lo cuestiona. Porque mientras el ego busca agradar, la virtud busca coherencia. Y aunque agradar a todos es imposible, vivir con coherencia sí está en nuestras manos. La coherencia con uno mismo, con lo que se piensa, con lo que se dice y se hace, es lo que da solidez al carácter. Es lo que nos permite mantenernos firmes cuando el juicio externo se convierte en tormenta. Piensa ahora en un barco que atraviesa aguas turbulentas. Las olas golpean el viento, ruge el mar, parece tener voluntad propia. Pero el capitán no pierde el control. Sus manos se aferran al timón, su mente está entrenada para leer el cielo, para anticipar movimientos, para no entrar en pánico. No puede controlar el océano, pero sí puede controlar su embarcación. Su misión no es calmar la tormenta, sino navegar dentro de ella con el mayor dominio posible. Esa es la esencia del desapego, entender que no podemos controlar lo que otros opinan, pero sí cómo respondemos ante ello. Este tipo de autocontrol no nace por accidente. Es el resultado de una práctica continua, de una filosofía de vida consciente. Requiere humildad porque implica reconocer cuán influenciables podemos llegar a ser. Y requiere coraje porque vivir sin depender del juicio ajeno a menudo significa caminar por senderos solitarios. Implica no ser entendido, incluso ser criticado. Pero también significa recuperar el poder de dirigir la propia vida sin cadenas invisibles. En lo cotidiano, la dependencia de la opinión ajena se manifiesta de forma sutil. En la forma en que vestimos, hablamos, elegimos o evitamos determinadas acciones. Nos censuramos, nos disfrazamos, nos convertimos en versiones domesticadas de nosotros mismos para evitar el juicio, el rechazo, el conflicto. Pero vivir así es renunciar lentamente a nuestra autenticidad. Y la autenticidad, cuando se pierde, cuesta mucho recuperarla. El estoico entiende que el desapego no es aislamiento. No se trata de vivir encerrado en uno mismo, ajeno al mundo. Se trata de vivir en el mundo con los demás, pero sin entregarse a la tiranía de su aprobación. Es caminar entre multitudes sin perder el centro. Es escuchar opiniones sin absorberlas automáticamente. Es estar abierto al diálogo pero cerrado a la manipulación emocional. Porque una cosa es aprender de otros y otra muy distinta es vivir por ellos. Por eso cultivar el desapego requiere construir una relación sólida con uno mismo. Conocer tus principios, entender tus límites, reconocer tus valores, tener claro lo que estás dispuesto a negociar y lo que no. Esta claridad actúa como un ancla cuando sopla el viento de la crítica. Te mantiene firme cuando alguien intenta convencerte de que debes cambiar, no por tu bien, sino para encajar mejor. Una vez alcanzado ese punto de claridad, descubres una paz que no depende del contexto. No necesitas demostrar nada. No buscas validación. No temes ser malinterpretado.
Simplemente actúas desde una tranquilidad serena porque sabes que tu norte no está fuera, sino dentro de ti. Para ejercitar este tipo de fortaleza, propongo un ejercicio sencillo pero revelador. La próxima vez que enfrentes una decisión importante, ya sea personal, profesional o moral, pregúntate con honestidad: ¿estoy haciendo esto por fidelidad a mí mismo o por temor a lo que los demás puedan pensar si no lo hago? Escribe la respuesta. Reflexiona. Y si descubres que estás cediendo tu poder de decisión por miedo a decepcionar o a incomodar, entonces quizás sea el momento de reajustar tu rumbo. Aprender a caminar bajo la tormenta sin perder el rumbo no significa no tener dudas ni sentir miedo. Significa no detenerse. Significa seguir caminando con paso firme, con la conciencia tranquila, con la mirada puesta en algo más alto que la simple aprobación externa. Es comprender que los grandes logros, las grandes ideas y las grandes vidas no surgieron de quienes quisieron agradar a todos, sino de quienes tuvieron el coraje de mantenerse fieles a sí mismos. Y al final, cuando logras mirar atrás y ver que cada paso fue tuyo, que cada decisión fue auténtica, que cada tormenta fue atravesada sin traicionar tu esencia, entonces entiendes que la libertad no es algo que se pide, es algo que se conquista, y esa conquista silenciosa, íntima, personal, es el verdadero camino del desapego. Porque cuando ya no necesitas que el mundo te confirme tu valor, es cuando empiezas a descubrir tu verdadero poder. Un poder que no se impone, pero que se siente. Un poder que no grita, pero que permanece. Un poder que no nace del juicio ajeno, sino de la quietud profunda de quien sabe quién es y camina con el alma en paz. La mentalidad estoica sobre el trabajo duro. En una época en la que todo parece orientado hacia la comodidad, la inmediatez y la gratificación instantánea, hablar del trabajo duro como virtud puede sonar casi anacrónico. Sin embargo, es precisamente en esa aparente contradicción donde el estoicismo se mantiene más vigente que nunca. Porque el alma humana no se forja en el confort, sino en la adversidad. No se moldea en la suavidad del descanso perpetuo, sino en la fricción diaria de los esfuerzos sostenidos. Para el estoico, el trabajo no es una maldición que deba evitarse, sino un camino sagrado de transformación. Los estoicos sabían que no se alcanza la cima deseándola. No basta con tener metas elevadas, discursos inspiradores o planes meticulosamente diseñados. Las grandes alturas no se conquistan con palabras, sino con pasos. Y esos pasos, más que firmes, deben ser constantes. La cima, sea cual sea el significado que tenga para cada uno, solo se revela a quienes están dispuestos a seguir caminando, incluso cuando las fuerzas flaquean, incluso cuando el entusiasmo desaparece, incluso cuando nadie más está mirando. Porque es en esos momentos precisamente donde el carácter se define. Imaginemos por un instante al alpinista que decide ascender una montaña imponente. Al principio la emoción del reto lo impulsa. La visión de la cumbre, las expectativas de la hazaña, la imagen de sí mismo alcanzando lo imposible, todo ello le da un arranque lleno de energía. Pero pronto llega el frío, el cansancio, la escasez de oxígeno. Cada paso comienza a doler. Las piernas pesan, los pensamientos vacilan, el cuerpo pide descanso. Y es ahí, justo ahí, donde se distingue al verdadero caminante del que solo deseaba llegar. Porque mientras uno se detiene, el otro continúa. No porque no le duela, sino porque ha decidido que avanzar es más importante que sentirse cómodo. Esa misma lógica se aplica a cualquier aspecto de nuestra existencia. El trabajo duro, cuando es elegido conscientemente, se convierte en una herramienta de elevación. No solo nos permite alcanzar objetivos externos, sino que pule la parte más profunda de nuestro ser. Nos disciplina, nos fortalece, nos enseña a convivir con la incomodidad sin rendirnos ante ella. Nos recuerda que la adversidad no es un obstáculo, sino el cincel que esculpe nuestra mejor versión. El soldado, otra figura clásica de la disciplina, representa este mismo principio desde una perspectiva distinta.
El entrenamiento militar no busca hacer cómoda la vida del soldado, sino prepararlo para la dureza inevitable del campo de batalla. Día tras día, se le exige superar su fatiga, ignorar su cansancio, enfrentar el dolor físico y mental. No porque el sufrimiento sea un fin en sí mismo, sino porque a través de él se construye la resiliencia necesaria para resistir cuando todo lo demás falla. Esa lógica puede trasladarse también a la vida civil. A menudo el que más resiste no es el que tiene más talento, sino el que ha entrenado su voluntad para soportar más. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El músculo no se desarrolla en el confort. Crece cuando es desafiado, cuando se le lleva más allá de sus límites actuales. La fatiga, el ardor, la resistencia son señales de que algo está ocurriendo. No son síntomas de debilidad, sino de transformación. Cada sesión de entrenamiento es un recordatorio de que mejorar implica incomodidad. El cuerpo se fortalece porque ha sido forzado a adaptarse. Y lo mismo sucede con la mente, con el carácter, con el alma. Nada crece en la zona de confort. Por eso para el estoico el trabajo es mucho más que una obligación. Es un privilegio. Es la oportunidad diaria de transformar la existencia en algo más sólido, más resistente, más noble. No importa si se trata de un trabajo físico, intelectual, emocional o espiritual. Lo que importa es la actitud con la que se lo aborda. El que trabaja con disciplina y propósito está ejercitando algo más que su talento, está forjando su temple. Está desarrollando esa cualidad silenciosa que se percibe en quienes no necesitan demostrar nada, porque lo que son ya habla por sí mismo. Pero esta forma de entender el trabajo duro no está exenta de dificultad. En una sociedad que premia lo rápido y lo fácil, esforzarse de forma constante puede parecer un acto de locura. ¿Para qué sufrir si hay atajos? ¿Para qué madrugar si puedes esperar inspiración? ¿Para qué incomodarte si puedes posponer? Las excusas están al alcance de la mano. Lo difícil es sostener el esfuerzo sin recompensa inmediata. Y ahí es donde el estoicismo despliega su mayor enseñanza. El esfuerzo sostenido es en sí mismo la recompensa. Porque mientras el mundo busca resultados, el estoico busca transformación. Hacer algo incómodo a propósito cada día es un acto revolucionario. No se trata de buscar el sufrimiento por vanidad, ni de alimentar una narrativa de sacrificio constante. Se trata más bien de enseñarle al cuerpo y a la mente que no tienen por qué ser los amos de nuestras decisiones. Se trata de tomar el control, de decir, hoy no cedo a la pereza, hoy elijo caminar bajo la lluvia, hoy enfrento esa conversación incómoda, hoy madrugo sin excusas, hoy no me dejo vencer. Estos pequeños actos repetidos día tras día no solo fortalecen el carácter, sino que crean un tipo de paz muy particular, la paz de quien sabe que ha hecho lo que debía, aunque no haya sido lo más fácil. Epicteto decía que no debemos esperar que las cosas sean más fáciles, sino que nosotros debemos volvernos más fuertes. Esta mentalidad cambia por completo nuestra relación con el trabajo y con la dificultad. Ya no se trata de evitar el dolor, sino de saber convivir con él cuando es necesario. No se trata de huir del peso, sino de elegirlo sabiendo que al cargarlo nos volvemos más capaces. Y esa capacidad se acumula. Se convierte en una reserva de fortaleza que nos acompaña en los momentos decisivos, cuando no hay margen para la duda ni para el miedo. Uno de los errores más comunes es confundir trabajo duro con sufrimiento innecesario. El estoico no promueve el martirio, no busca el dolor por el dolor, pero entiende que hay una diferencia entre dolor que destruye y dolor que construye, entre incomodidad inútil e incomodidad fértil. El trabajo duro es fértil cuando nos empuja hacia una mejor versión de nosotros mismos, cuando nos obliga a abandonar hábitos perezosos, a resistir la tentación del camino fácil, a reorganizar nuestras prioridades. En ese contexto, el sufrimiento disciplinado deja de ser castigo y se convierte en herramienta. Y a medida que esta forma de pensar se interioriza, ocurre algo fascinante.
El trabajo deja de ser algo que soportamos y se convierte en algo que elegimos. Descubrimos que hay una satisfacción profunda en la repetición, en el compromiso, en la dedicación silenciosa. Nos damos cuenta de que lo que parecía una carga es en realidad un sendero, que lo que parecía esfuerzo sin sentido es en verdad un puente hacia una vida más sólida, más plena. No se trata de hacer grandes gestas, se trata de acumular pequeñas victorias diarias, de demostrarle a la mente que no nos gobierna, de enseñarle al cuerpo que no somos esclavos de sus quejas, de mirar hacia atrás al final del día y poder decir con serenidad: hoy fui más fuerte que mis excusas. Esa frase repetida muchas veces se convierte en identidad, y la identidad, una vez fortalecida, se vuelve casi indestructible. El trabajo duro practicado con sabiduría no solo transforma lo que hacemos, sino lo que somos. Nos aleja de la pasividad, nos aleja de la queja, nos convierte en constructores, en hacedores, en personas que no esperan a que las circunstancias cambien, sino que se cambian a sí mismas para estar a la altura de las circunstancias. Esa es la verdadera libertad, no la de evitar el esfuerzo, sino la de elegirlo voluntariamente como camino de evolución. Por eso, si deseas vivir bajo el espíritu del estoicismo, adopta el trabajo como una práctica sagrada, no como un medio para obtener algo externo, sino como una forma de fortalecer lo interno. Haz del esfuerzo diario una oportunidad de templanza. Haz del cansancio una señal de crecimiento. Y cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que lo que duele ahora mañana será fortaleza, que lo que te incomoda ahora en un futuro será dominio, y que lo que parece un sacrificio hoy puede ser lo que te haga libre. Te invito a plantearte un reto estoico durante los próximos 30 días. Haz cada día una cosa que te resulte incómoda. No algo inmenso ni imprudente, sino algo concreto, medible, que te empuje un poco más allá. Puede ser levantarte antes de lo habitual. Puede ser exponerte a una crítica que has evitado. Puede ser decir no donde siempre dijiste sí. Puede ser dejar el teléfono a un lado durante horas. Lo importante no es la dificultad, sino la constancia, porque cada uno de esos actos es un ladrillo, y con suficiente práctica ese muro de disciplina que construyas será lo que te proteja cuando lleguen los días difíciles. Recuerda, la cima no se alcanza deseando, se alcanza caminando. Y si ese camino es cuesta arriba, si duele, si cansa, entonces estás en el camino correcto, porque nadie crece hacia abajo. El que asciende lucha, el que lucha madura, y el que madura comprende que el trabajo no es una condena, es una bendición silenciosa, exigente, pero profundamente transformadora. Y en el fondo, eso es lo que somos, seres en construcción, y cada gota de sudor que dejamos en ese proceso nos acerca más no solo a nuestras metas, sino a nuestra mejor versión, una versión que no se exhibe, una versión que se forja, una versión estoica, fracaso como combustible del crecimiento. Hay palabras que, por la forma en que nos han sido enseñadas, cargan un peso que trasciende su significado. Una de ellas es fracaso. La sola mención de esta palabra suele despertar vergüenza, dolor, inseguridad. Desde pequeños aprendemos a temerla, a evitarla, a ocultarla, como si se tratase de una marca imborrable. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, el fracaso no es una sentencia ni un castigo. Es más bien una herramienta, un espejo honesto que nos devuelve la imagen exacta de dónde estamos, qué aún no dominamos y hacia dónde debemos redirigirnos. Para los estoicos, cada caída contiene una lección, y si se la escucha con atención, puede convertirse en una fuente inagotable de crecimiento interior. Séneca, uno de los sabios más lúcidos del estoicismo, lo dijo sin rodeos: las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Este principio, tan simple y tan profundo a la vez, encierra una de las verdades más liberadoras que podemos integrar en nuestra vida. Fracasar no es fallar. Fracasar es parte del camino, un paso necesario en el proceso de superación. Fallar, en cambio, es renunciar a aprender de la experiencia.
Es ahí donde se traza la verdadera frontera. El fracaso en su forma más pura es instructivo. Nos confronta con lo que aún no hemos desarrollado. Nos expone nuestras debilidades no para avergonzarnos, sino para que podamos hacerlas conscientes y superarlas. Si miramos de cerca a quienes han logrado algo extraordinario, en cualquier campo, descubriremos una constante: todos han fracasado. No una ni dos, sino decenas de veces. Pero no permitieron que esas caídas definieran su valor. Las usaron como puntos de inflexión, como fogatas en medio de la oscuridad para recalibrar el rumbo. Pensemos en un corredor de maratón. En sus primeras carreras tropieza con sus propios límites, dolores musculares, fatiga inesperada, momentos de desesperanza. Pero no se detiene. Regresa al entrenamiento, ajusta su respiración, mejora su técnica. Aprende de cada kilómetro que lo venció. Y en ese proceso el fracaso no lo debilita, lo convierte en alguien más resistente. El mismo principio se aplica a un músico que estudia un instrumento complejo. Los errores son constantes. Notas desafinadas, ritmos rotos, repeticiones fallidas. Sin embargo, en vez de interpretarlos como obstáculos insalvables, los toma como parte natural del proceso de dominio. Cada error revela algo: una falta de atención, un movimiento impreciso, una técnica mal comprendida. Y con cada ajuste, el arte florece. Así el fracaso deja de ser enemigo y se transforma en un maestro exigente pero justo. Lo mismo ocurre con los líderes verdaderos. Aquellos que conducen con integridad no son los que nunca se equivocaron, sino los que aprendieron a hacerlo mejor después de cada tropiezo. Un líder inmaduro teme equivocarse porque teme perder autoridad. Uno sabio reconoce sus errores, los analiza y extrae de ellos una comprensión más amplia. Sabe que una mala decisión, si es asumida con humildad, puede enseñar más que una buena tomada por inercia o suerte. Sabe que no hay grandeza sin momentos de caída, sin noches de duda, sin derrotas íntimas. El problema no es caer. El problema es interpretar la caída como una derrota personal. Cuando confundimos errar con fracasar como persona, caemos en una trampa mental paralizante. Empezamos a temer actuar. Postergamos decisiones importantes por miedo a equivocarnos. Nos volvemos espectadores de nuestra propia vida. Y en ese estancamiento no hay evolución. El estoicismo nos invita a cortar ese ciclo. Nos recuerda que cada error lleva implícita una oportunidad: la de conocernos mejor, la de adaptarnos, la de fortalecernos en dimensiones que antes ignorábamos. Aceptar esta visión requiere desarmar nuestra relación emocional con el fracaso. No se trata de buscarlo activamente, ni de celebrarlo sin sentido. Se trata de no temerle, de dejar de verlo como una amenaza y empezar a considerarlo un proceso. El fracaso no destruye tu camino, lo revela. Te muestra con precisión quirúrgica qué aspectos de ti necesitan atención. Es el lenguaje con el que la vida te dice: aquí falta algo, aquí puedes crecer. Muchas veces el sufrimiento que acompaña al fracaso no proviene del hecho en sí, sino del juicio que hacemos sobre él. Nos juzgamos duramente. Nos repetimos frases como: no soy suficiente, todo lo que hago sale mal, no sirvo para esto. Esas ideas que parecen surgir espontáneamente son en realidad narrativas aprendidas, creencias limitantes que se alimentan del miedo y la vergüenza. El estoico observa esas narrativas con calma. No les da poder. Las examina, las cuestiona y luego decide conscientemente qué pensamiento le conviene sostener. Porque en última instancia, no es lo que ocurre lo que determina nuestra fortaleza, sino la interpretación que elegimos darle. Un fracaso puede convertirse en trauma o en lección, en cierre o en inicio, en excusa para no avanzar o en impulso para redoblar el esfuerzo. Todo depende del marco mental con el que lo abordamos. Y el estoicismo propone uno profundamente liberador: lo que te ocurre no es lo que eres. Lo que eres se revela en cómo eliges responder a lo que te ocurre.
Para poner en práctica este principio te propongo un ejercicio estoico simple pero poderoso. Piensa en tu última gran caída, una experiencia que te haya dolido. Tal vez un proyecto que no salió como esperabas, una relación que terminó mal, una decisión que generó consecuencias no deseadas. Escríbela, sin adornos. Sé directo. Luego debajo escribe 3 lecciones que puedes extraer de esa experiencia. 3 verdades que hoy comprendes gracias a haber pasado por ese momento. Pueden ser cosas como: necesito prepararme mejor antes de tomar decisiones importantes. Ahora sé que mi valor no depende del reconocimiento externo. O descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Hazlo sin prisa y luego léelo en voz alta. Verás cómo cambia tu relación con ese recuerdo. Este ejercicio, aunque aparentemente simple, tiene una fuerza transformadora. Te obliga a tomar distancia emocional, a ver el evento no como una condena, sino como un peldaño. Y en ese cambio de enfoque, algo se acomoda en lo profundo. Ya no te defines por el resultado, sino por la actitud que elegiste ante ese resultado. Y eso, querido lector, es lo que realmente importa. Porque cuando integras esta forma de pensar, empiezas a actuar con más libertad. Ya no temes probar algo nuevo. Ya no postergas tus sueños por miedo a tropezar. Ya no necesitas garantías de éxito antes de empezar. Te conviertes en alguien que se lanza, que experimenta, que se permite errar. No porque te guste fracasar, sino porque has dejado de temerlo. Y esa libertad tan rara y tan valiosa es el terreno fértil donde crecen las verdaderas conquistas. Al aceptar que el fracaso es parte del viaje, descubres también que la perfección no es el objetivo. El objetivo es el progreso, el refinamiento constante, la evolución silenciosa. Y para eso, cada error cuenta, cada tropiezo aporta, cada duda abre una puerta. El camino estoico no es una línea recta, es una espiral ascendente en la que regresamos a los mismos temas desde perspectivas más altas, más sabias, más serenas. La vida es una sucesión de ciclos. Algunas veces avanzamos con claridad, otras veces necesitamos detenernos y reajustar. El fracaso nos obliga a esa pausa. Nos recuerda que hay cosas que no controlamos, que hay momentos en los que debemos aceptar no resistir. Pero también nos da la oportunidad de regresar con más fuerza, de reconstruir desde otro lugar. Y cuando aprendemos a hacerlo, cuando ya no nos asustan nuestras caídas, entonces nada puede detenernos realmente. En esta visión, fracasar ya no es una excepción, es parte del método. Es como el ensayo de un escritor que termina en la papelera, como la nota falsa de un pianista en formación, como el error de cálculo de un arquitecto que vuelve al plano. Son momentos necesarios, inevitables, humanos. Y al asumirlos sin drama, ganamos una ligereza nueva. Ya no tenemos que fingir perfección. Podemos simplemente ser honestos, imperfectos en proceso. Por eso, la próxima vez que algo no salga como planeaste, no te apures en etiquetarlo como fracaso. Obsérvalo con otros ojos. Pregúntate: ¿qué me está mostrando esto sobre mí que antes no veía? ¿Qué habilidad, fortaleza o comprensión me está invitando a desarrollar? Si te permites esa pausa, ese espacio de conciencia, estarás cultivando una resiliencia que ningún resultado podrá robarte. El estoico no se define por sus éxitos, se define por su temple, por su capacidad de caer y levantarse, de adaptarse, sin romperse, de aprender incluso en medio de la tormenta. Porque sabe que el crecimiento auténtico no se da en los aplausos, sino en los silencios que siguen al tropiezo. Y si logras adoptar esa misma actitud, te convertirás en alguien difícil de quebrar y muy difícil de detener. Fracasar no es lo contrario de avanzar, es parte de avanzar. Y cuando dejas de temerlo, descubres que el camino se ensancha, que las posibilidades se multiplican y que la vida ya no te impone tantas barreras, porque tú ahora has aprendido a usar cada piedra del camino para construirte sobre ellas. Maestría emocional. Uno de los logros más admirables del alma humana no es el control de los demás,
ni la acumulación de bienes, ni siquiera la victoria sobre los obstáculos externos. El verdadero triunfo, silencioso, invisible para muchos, pero profundamente transformador, es el dominio de uno mismo. Y en el corazón de ese dominio se encuentra una habilidad tan sutil como poderosa, la maestría emocional. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos el sabio no era quien no sentía, sino quien sentía con claridad y no permitía que sus emociones lo dominaran. No se trataba de extirpar lo humano, sino de depurarlo, de refinarlo, hasta alcanzar un estado de equilibrio donde la emoción no conduce, sino que informa, donde la reacción ciega da paso a la acción consciente. Vivimos en una era de estímulos constantes, de impulsos inmediatos, de reacciones casi automáticas. Todo parece diseñado para provocar, para acelerarnos, para robarnos la pausa. Las redes sociales, las noticias, la opinión pública, incluso nuestras relaciones personales, generan un flujo continuo de emociones: entusiasmo, ira, ansiedad, miedo, frustración. Y si no aprendemos a observar esas emociones con distancia, si no nos entrenamos para permanecer presentes ante ellas, terminamos reaccionando desde el impulso y no desde la sabiduría. Nos volvemos víctimas de nuestra propia agitación interna, como hojas arrastradas por una corriente que no comprendemos. Los estoicos comparaban las emociones con fuerzas de la naturaleza, y entre esas metáforas, una resuena con especial fuerza, la del río caudaloso. Imagina una corriente poderosa, impetuosa, que baja con fuerza desde las montañas. Si no sabes nadar, si te arrojas sin preparación, el río te arrastra. No importa cuán noble sea tu intención o cuánta energía tengas, la fuerza del agua sin dirección se convierte en amenaza. Pero si aprendes a observarla, si comprendes su flujo, si encuentras el ritmo de su corriente, puedes nadar con ella, aprovechar su fuerza sin sucumbir a ella. Así funcionan las emociones, son energía viva, innegable, inevitable. Pero esa energía, si no la comprendes, te arrastra. Y si la dominas, te impulsa. La maestría emocional no implica negación. No es fingir que no sentimos. No es reprimir, congelar ni ocultar. Muy por el contrario, es desarrollar una intimidad con nuestras emociones. Es aprender a reconocerlas, apenas aparecen, darles un nombre, comprender su causa y luego decidir desde un lugar más sereno cómo responder. En este proceso el estoico cultiva una cualidad preciosa: la presencia. Esa capacidad de permanecer lúcido incluso en medio del caos. Esa atención silenciosa que permite observar la agitación sin dejarse arrastrar por ella. Aquí cobra vida otra imagen poderosa: el ojo del huracán. En una tormenta, el centro del fenómeno, el ojo, es un lugar de calma absoluta. Todo gira con furia a su alrededor, los vientos, la lluvia, el ruido. Pero justo en el centro hay silencio, hay claridad. Ese lugar simbólico existe también dentro de cada uno de nosotros. Podemos habitarlo. Podemos entrenarnos para regresar a él cada vez que el mundo o nuestras emociones se agiten. Es allí, en ese núcleo de quietud, donde el estoico toma sus decisiones. No desde el torbellino, sino desde el centro. No desde la reactividad, sino desde la claridad. Por eso, en lugar de luchar contra las emociones, el sabio aprende a transformarlas. Toma la ira, por ejemplo, y la convierte en acción decidida. En lugar de estallar, canaliza esa energía para marcar límites con firmeza, para actuar con justicia, para rectificar lo que considera injusto. La ira, cuando no se comprende, destruye, pero cuando se encauza, construye. Lo mismo ocurre con el miedo. Cuando lo ignoramos o lo negamos, se vuelve parálisis. Pero si lo escuchamos con atención, si lo interpretamos como una señal de advertencia, puede convertirse en prudencia, en estrategia, en visión. El miedo bien entendido es el guardián de la sabiduría. La tristeza, por su parte, puede volverse introspección, compasión, profundidad emocional. Y la frustración, si se acepta sin victimismo,
se transforma en motor de mejora, en fuerza creativa. La clave entonces no es eliminar lo que sentimos, sino depurar la forma en que lo sentimos, afinar la percepción, elevar la conciencia, porque lo que diferencia a una persona que domina sus emociones de una que es dominada por ellas no es lo que ocurre en su entorno, sino lo que ocurre dentro de sí al enfrentarlo. Y esa diferencia se construye con práctica, con atención constante, con ejercicios cotidianos que poco a poco reconfiguran nuestra relación con el mundo interior. Uno de esos ejercicios es la pausa consciente, tan simple en apariencia, tan profunda en efecto. Ante cualquier emoción intensa, ira, ansiedad, tristeza, detente, literalmente. Interrumpe el impulso automático. Respira. Hazlo con intención. Inhala por la nariz, siente el aire entrando. Exhala por la boca vaciando no solo tus pulmones, sino también el impulso reactivo. 3 respiraciones profundas conscientes pueden cambiar por completo el curso de una situación, no porque eliminen lo que sientes, sino porque crean un espacio entre lo que sientes y lo que haces con eso. Ese pequeño espacio es el hogar de tu libertad. Después de la pausa viene la autorreflexión. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Está conectada con este momento? ¿O estoy reviviendo algo del pasado? ¿Me está ayudando a actuar mejor o me está nublando el juicio? Estas preguntas hechas desde la serenidad que sigue a la respiración te permiten observar tu emoción con más distancia, te ayudan a desidentificarte de ella. Ya no eres solo alguien furioso o alguien asustado, eres una conciencia que observa esa emoción y decide qué hacer con ella. Este tipo de práctica puede aplicarse en lo cotidiano. En una discusión, en una reunión tensa, al recibir una crítica, al enfrentar un imprevisto. No necesitas un retiro espiritual ni condiciones perfectas. Solo necesitas tu presencia, tu voluntad de no ceder al automatismo. Cada vez que eliges pausar, respirar y observar, estás fortaleciendo tu músculo interior. Estás entrenando tu dominio. Estás habitando el ojo del huracán. La recompensa de este esfuerzo no es solo personal. A medida que cultivas tu maestría emocional, tus relaciones cambian. Dejas de reaccionar de forma destructiva. Aprendes a escuchar más allá de las palabras, a responder con ecuanimidad, a marcar límites sin herir, a comprender que muchas veces lo que los demás proyectan, sus críticas, su rabia, su indiferencia, no tiene que ver contigo, sino con sus propias tormentas internas. Y desde esa comprensión puedes vivir con más compasión, pero también con más firmeza. Hay una quietud que nace de la práctica sostenida, una serenidad que no es ausencia de emociones, sino presencia lúcida en medio de ellas. Es una fuerza silenciosa, una autoridad natural que emana de quien no se deja gobernar por los impulsos. Esa persona no necesita gritar, ni convencer, ni imponerse. Su presencia habla por sí sola, inspira confianza, irradia claridad. Y es esa figura la que el estoicismo propone como ideal, no un ser perfecto, inmutable, insensible, sino alguien profundamente humano pero consciente, capaz de sentir intensamente sin perderse en el sentimiento. Para alcanzar ese nivel de claridad emocional, también ayuda la escritura reflexiva. Al final del día, dedica unos minutos a repasar las emociones más intensas que experimentaste. No las juzgues, solo descríbelas. ¿Qué las activó? ¿Cómo respondiste? ¿Qué podrías haber hecho distinto? Este ejercicio repetido con constancia desarrolla una memoria emocional. Te permite detectar patrones, identificar puntos ciegos, afinar tu respuesta futura. Es una forma de conversar contigo mismo, de aclarar las aguas internas antes de que se enturbien. Poco a poco descubrirás que tu mundo emocional deja de ser un terreno hostil. Comenzarás a habitarlo con más confianza. Te conocerás mejor. Sabrás cuándo estás a punto de desbordarte y cuándo es mejor callar.
Sabrás cuándo intervenir y cuándo dejar que algo pase. Te volverás menos reactivo, más deliberado. No porque te reprimas, sino porque te gobiernas. Y esa capacidad tan escasa en el mundo actual es uno de los pilares de una vida virtuosa. La maestría emocional, en última instancia, no es un destino, es un camino, un ejercicio diario de atención, de humildad, de práctica. Hay días en los que fluirás con elegancia, otros en los que te desbordarás, pero cada paso, cada intento, cada respiración consciente te irá acercando a esa versión de ti que no necesita controlar todo, porque ya se controla a sí misma. Y ese quizás sea el mayor triunfo de todos, ser dueño de tu mundo interior. Porque cuando logras eso, ninguna tormenta externa tiene poder real sobre ti. Eres como el navegante que ha aprendido a leer los vientos, como el guerrero que no se precipita, como el sabio que no responde al primer impulso. Eres en definitiva alguien que ha comprendido que sentir es inevitable, pero reaccionar a ciegas no lo es. Y ese entendimiento marca el inicio de tu verdadera libertad. El poder de la consistencia. En un mundo que idolatra los momentos de gloria, los aplausos repentinos, los ascensos meteóricos y las transformaciones instantáneas, hay una verdad silenciosa que rara vez recibe atención: el éxito verdadero, el que perdura, el que no se tambalea ante la adversidad, el que no necesita espectáculos, es hijo de la consistencia. No nace del relámpago momentáneo de la inspiración, sino del lento, paciente y obstinado trabajo que se repite día tras día, aunque nadie mire. El estoico lo sabe: lo extraordinario no surge de un acto brillante aislado, sino de 1000 actos cotidianos realizados en silencio. En la práctica estoica hay un principio que se repite con fuerza: no confíes en la motivación, porque la motivación es como el clima, cambiante, caprichosa, efímera. Un día te visita con entusiasmo y al siguiente desaparece sin previo aviso. Si basas tu disciplina en esperar a sentirte motivado, vivirás a merced de tus estados de ánimo, y estos son por naturaleza inestables. En cambio, si construyes tu vida sobre la base de la acción constante, guiada por principios y no por impulsos, desarrollarás una fuerza mucho más poderosa: la autodeterminación. No harás las cosas porque tienes ganas, sino porque has decidido ser fiel a tu camino. Séneca lo expresó con claridad: la voluntad debe fortalecerse mediante el ejercicio, y ese ejercicio no es dramático, no es heroico, no es grandilocuente, es repetición, es permanecer, es hacer lo que hay que hacer incluso cuando no apetece, como la gota de agua que cae una y otra vez sobre la roca. No la rompe por fuerza, sino por constancia. Cada gota en sí misma parece insignificante, pero juntas con el tiempo transforman incluso la piedra más dura. Así funciona la consistencia, imperceptible al principio, pero imparable con el tiempo. Imaginemos a un escritor, no uno famoso, sino uno que escribe en las madrugadas en silencio mientras todos duermen. Cada día llena una página, a veces inspirado, otras veces forzado, muchas veces dudando de sí mismo. Pero no se detiene. Escribe aunque no tenga ideas brillantes, aunque crea que ese día lo escrito no servirá, aunque nadie lo lea, porque comprende que su tarea no es escribir una obra maestra cada mañana, sino aparecer frente a la página. Esa disciplina silenciosa, repetida día tras día, es la que un día dará fruto, no por magia, sino por coherencia. Pensemos ahora en un deportista, no en el que gana medallas frente a las cámaras, sino en el que entrena en el anonimato, el que repite rutinas monótonas, el que cuida su alimentación con rigor, el que respeta sus horas de sueño. Su progreso no es visible de inmediato, pero con cada entrenamiento su cuerpo se fortalece, su mente se endurece, su carácter se templa. Y cuando llega el día de la competencia, lo que el mundo llama talento no es más que la suma de cientos de días invisibles de esfuerzo sostenido. El resultado es solo la punta del iceberg. Lo esencial siempre fue el proceso.
También el emprendedor que construye su proyecto con paciencia vive esta verdad. El que cada día hace una llamada, responde un correo, ajusta una estrategia. El que asume errores, los revisa y continúa. El que no espera el gran golpe de suerte, sino que apuesta por pequeñas mejoras continuas. A menudo, nadie lo reconoce. Nadie aplaude su perseverancia. Pero él no busca aplausos. Busca resultados sólidos. Y sabe que esos resultados nacen del trabajo silencioso, no del ruido. Lo que une a estas figuras es la conciencia de que la consistencia no se mide por días buenos, sino por la capacidad de aparecer incluso en los días malos, en los días de cansancio, de duda, de desánimo. Aparecer no para brillar, sino para seguir, para sostener el ritmo, para honrar el proceso. Esa es la verdadera victoria estoica, ser fiel a lo que decidiste, no solo cuando es fácil, sino sobre todo cuando no lo es. Este principio es aún más necesario en una cultura que premia la inmediatez. Hoy se nos bombardea con historias de éxito acelerado, de transformaciones espectaculares en cuestión de semanas. Pero lo que no se muestra, lo que se oculta o se olvida, es el camino que precedió a esos logros. La rutina silenciosa, el tiempo invertido, los días de incertidumbre. La consistencia es en cierto modo contracultural. No es atractiva, no vende, pero es lo único que realmente construye algo que vale la pena. La consistencia es también una forma de amor propio. Cuando eliges repetir una acción que sabes que te hace bien, aunque no veas resultados inmediatos, estás diciéndote a ti mismo: confío en mi camino. Es un acto de cuidado profundo, porque no se basa en el premio inmediato, sino en la visión a largo plazo. Y cuando esta visión se arraiga, algo cambia en ti. Ya no te seduce tanto el atajo, ya no te desespera la falta de resultados rápidos. Sabes que estás sembrando, y quien siembra con paciencia cosecha con solidez. Para integrar esta práctica en tu vida, te propongo un desafío estoico tan simple como poderoso. Elige un hábito diario. Solo uno. Algo pequeño, pero significativo. Puede ser escribir 5 minutos cada mañana, caminar 15 minutos sin distracciones, leer 2 páginas de un libro que te eleve, practicar una rutina de respiración o meditación. Lo importante no es la duración ni la intensidad, sino la regularidad. Luego acompaña este hábito con una breve autoevaluación semanal. Un momento cada 7 días para responder con honestidad. ¿Lo cumplí? ¿Cómo me sentí al hacerlo? ¿Qué me impidió seguir si no lo hice? ¿Qué ajustes puedo hacer? Este ejercicio, si se sostiene, no solo te dará resultados visibles, te dará una nueva percepción de ti mismo, porque empezarás a verte como alguien confiable. Y esa autoconfianza nacida de la acción repetida no depende de la aprobación externa. Se construye desde dentro. No hay afirmación más poderosa que la que uno se da a sí mismo cuando cumple con su palabra. Y sí, habrá días difíciles, días en los que no querrás continuar, en los que sentirás que no sirve de nada, que todo es inútil. Pero precisamente en esos días se fortalece la virtud. Porque hacer algo cuando es fácil tiene mérito, pero hacerlo cuando es incómodo forja el carácter. Es en la repetición sin aplausos donde nace la grandeza silenciosa. Epicteto nos recuerda que no debemos buscar que las cosas sean fáciles, sino que nosotros seamos más fuertes. Y la fuerza no aparece de un momento a otro. Es producto de la consistencia, de estar ahí, de seguir caminando incluso cuando el camino no se ve claro, de confiar aunque cueste, de insistir aunque duela. Porque al final no importa cuánto talento tengas, cuántas ideas brillantes surjan, ni cuán grande sea tu ambición. Si no sabes persistir, todo se diluye. Por eso cada hábito que repites te está esculpiendo. Cada día que haces lo correcto aunque nadie lo vea, estás entrenando tu alma. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás acercándote más a tu versión más alta. Y eso, más allá de cualquier resultado externo, es lo que verdaderamente cuenta. La consistencia es la arquitectura de la excelencia.
Y como toda arquitectura se construye ladrillo a ladrillo, sin apuro, sin exhibicionismo, sin necesidad de validación, solo con la certeza de que cada pequeño paso acumulado produce una transformación, al principio invisible, luego inevitable y finalmente irreversible. Así que no subestimes lo pequeño, no minimices lo cotidiano, no desprecies lo que repites en soledad, porque allí, en lo repetido, en lo no celebrado, en lo constante, se encuentra tu fuerza real, la que no necesita anuncios, la que no pide permiso, la que simplemente permanece, como la gota de agua que esculpe la roca, como el espíritu estoico que en silencio se convierte en roca, y luego en ejemplo. El silencio como estrategia de éxito. Vivimos en una era de exposición constante. Cada logro, cada meta, cada pensamiento se convierte rápidamente en contenido para compartir. Decimos lo que vamos a hacer antes de hacerlo, buscamos opiniones antes de formar convicciones, y muchas veces verbalizamos nuestros planes más por ansiedad que por claridad. Pero en medio de este ruido exterior, el estoicismo nos recuerda una verdad que ha sobrevivido al paso del tiempo. El silencio es una forma de poder, no un poder que grita ni que impone, sino un poder sereno, denso, contenido. Un poder que nace del dominio de uno mismo y de la comprensión profunda de que no todo debe ser dicho, ni mostrado, ni explicado. En el silencio habita la estrategia, la protección de nuestra energía y muchas veces la clave del verdadero éxito. Los estoicos eran conscientes del desgaste que produce hablar sin necesidad. Epicteto advertía que nuestras palabras deben pasar por el filtro de la necesidad y la utilidad. ¿Es esto útil decirlo? ¿Es necesario? ¿Aporta algo? ¿O simplemente satisface una urgencia del ego? Porque hablar en apariencia parece inofensivo, pero en realidad es una forma de exposición. Y toda exposición implica vulnerabilidad. Cuando decimos demasiado sobre lo que deseamos, soñamos o planeamos, dejamos abierta una puerta por la que pueden entrar las dudas, los juicios, las comparaciones y sobre todo una ilusión peligrosa, la de haber avanzado simplemente por haberlo contado. Numerosos estudios psicológicos han demostrado que verbalizar nuestras metas antes de llevarlas a cabo puede reducir la probabilidad de lograrlas. Esto se debe a un fenómeno conocido como la ilusión de logro. Cuando compartimos un objetivo con entusiasmo y recibimos aprobación o reconocimiento por ello, nuestro cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Esa gratificación anticipada nos hace sentir como si ya hubiésemos avanzado, cuando en realidad no hemos hecho nada aún. El peligro está en que esa sensación de logro puede disminuir nuestra motivación real para actuar. En otras palabras, hablar sobre lo que haremos puede sabotear nuestra voluntad de hacerlo. Aquí es donde el silencio se convierte en estrategia, no como una negación, sino como una contención sabia. No se trata de reprimirnos ni de aislarnos, sino de aprender a sostener dentro de nosotros la energía de una meta sin disiparla con palabras prematuras. Es como proteger una llama en medio del viento. Cuanto más expuesta, más vulnerable. Cuanto más resguardada, más crece. Así funcionan nuestros planes, nuestras ideas, nuestras aspiraciones profundas. Si las cuidamos en silencio, si las nutrimos con acción y no con anuncio, se fortalecen. La naturaleza misma nos ofrece imágenes poderosas para comprender este principio. El león, por ejemplo, no ruge mientras caza. Se mueve con sigilo, observa, calcula, actúa. Solo ruge cuando ya ha conquistado, no mientras planea. El estratega, por su parte, no revela sus movimientos antes de tiempo. No informa al mundo de cada paso que dará. Conoce el valor de lo inesperado, de lo discreto, de lo que se construye fuera del alcance de las miradas. Esta actitud no es paranoia, es prudencia. No es desconfianza, es inteligencia emocional. Porque cuando uno aprende a guardar silencio, aprende también a escuchar. Y en ese silencio muchas veces se descubre lo esencial.
Hablar menos también es aprender más, porque cuando nos callamos creamos espacio para observar, para escuchar al otro sin interrumpirlo con nuestras propias urgencias, para notar lo que no se dice, para percibir matices, señales, contradicciones. El que habla mucho suele perderse en sus propias palabras. El que escucha con atención, en cambio, aprende con profundidad. El estoico valora el silencio no solo como una estrategia defensiva, sino como una herramienta de crecimiento interior. Porque en el silencio no solo protegemos lo que construimos, también afinamos la conciencia de lo que somos. Además, el silencio es un excelente filtro. Cuando dejas de hablar sobre tus planes, descubres cuáles realmente importan. Lo que sobrevive al silencio es lo que tiene raíz. Las ideas que necesitan ser repetidas constantemente para no olvidarse quizá no eran tan auténticas. Las metas que solo existían para ser validadas por otros se disuelven cuando no hay aplausos. El silencio nos obliga a verificar si lo que queremos nace de una convicción genuina o de una expectativa ajena. Nos enfrenta a nosotros mismos, y aunque eso a veces duela, también libera. En la vida cotidiana esta práctica puede parecer incómoda al principio. Estamos acostumbrados a compartir, a contar nuestros planes, nuestros avances, nuestras dudas. Incluso nuestras dificultades se vuelven parte del discurso público. Pero si durante 30 días decides guardar para ti tus metas, tus estrategias, tus próximos pasos, descubrirás algo sorprendente. La energía que no se gasta en hablar se invierte en hacer. Esa reserva de intención silenciosa se transforma en acción concreta. Y lo que construyes sin necesidad de mostrarlo tiene raíces más profundas. Este no es un llamado a la invisibilidad ni una apología del aislamiento. No se trata de vivir encerrados ni de rechazar el compartir genuino. Se trata de recuperar el valor de la discreción consciente, de volver a dar peso a nuestras palabras, de hablar solo cuando lo dicho sea más valioso que el silencio que rompe. Porque el silencio, cuando se elige, no es vacío, es contención, es fuerza, es dirección. Hay una diferencia inmensa entre el silencio del miedo y el silencio del dominio. El primero calla porque no sabe qué decir. El segundo calla porque ha aprendido a decir solo lo esencial. El primero es inseguridad, el segundo es sabiduría. Y esa sabiduría se cultiva, como todo, con práctica. Por eso te invito a realizar un ejercicio estoico durante los próximos 30 días. El desafío es simple pero transformador. No compartas tus metas con nadie. No hables de tus planes, de tus estrategias, de tus intenciones. Tampoco de tus dificultades ni de tus dudas más profundas. No porque sean vergonzosas, sino porque necesitas aprender a sostenerlas tú solo, a darles forma sin buscar eco, a descubrir qué ocurre cuando la única validación es la tuya. Anota tus metas, escríbelas con claridad, revísalas, trabaja en ellas, pero no las anuncies, no las expliques, no las defiendas, solo haz. Durante este tiempo puedes llevar un registro privado. Al final de cada día escribe qué hiciste por tu meta, cómo te sentiste al no compartirlo, qué aprendiste en ese silencio. Verás cómo poco a poco tu foco se afina. Tu energía se vuelve más densa, más concentrada. Tu vínculo con tus propias decisiones se fortalece. Y tal vez descubras que no necesitas tanto reconocimiento como creías. Que la verdadera satisfacción no está en que los demás sepan lo que haces, sino en que tú sepas por qué lo haces. Cuando logres esto, el silencio dejará de ser un sacrificio y se convertirá en un refugio, en un lugar de poder al que puedes volver cuando el ruido del mundo intente dispersarte. Y entonces entenderás en carne propia lo que los estoicos han sostenido por siglos, que quien domina su lengua domina su destino, que quien protege su energía protege su progreso, que quien no necesita anunciar cada paso camina más lejos. En una sociedad que sobrevalora el hablar y subestima el hacer, el silencio elegido es un acto revolucionario. Y como todo acto revolucionario, requiere coraje. El coraje de no explicar,
de no buscar aprobación, de no compartir cada batalla antes de haberla ganado. Pero también es un acto profundamente liberador, porque en ese espacio que queda cuando dejas de contar, empieza la transformación real. Tal vez nadie lo note al principio, tal vez nadie te felicite por guardar silencio, pero no importa, porque el éxito que nace del silencio es mucho más sólido que el que nace del espectáculo. No necesita aplausos, no busca escenarios, solo necesita constancia a propósito y la serenidad de saber que estás donde debes estar haciendo lo que debes hacer sin necesidad de proclamarlo. Ese es quizá el éxito más alto, aquel que no necesita ser contado para existir, porque ya vive en ti, porque se construye desde dentro, porque el mundo lo verá solo cuando ya esté hecho, y para entonces no necesitarás decir nada. Tu presencia hablará por sí sola. La soledad como forja de grandeza. Hay una imagen poderosa que recorre las páginas de la filosofía estoica, el individuo que se mantiene firme en silencio mientras el mundo gira a su alrededor. Un ser que no se deja arrastrar por las corrientes del ruido, que no necesita compañía constante para sentirse completo, que ha aprendido a habitar su propia presencia sin temor, No es un ermitaño desconectado del mundo, ni un misántropo que rechaza el vínculo humano. Es más bien alguien que ha descubierto en la soledad no una prisión sino un santuario, porque estar solo, cuando es una elección consciente y fértil, no es sinónimo de abandono. Es señal de enfoque, de claridad, de fortaleza. Y ese tipo de soledad, lejos de debilitar, forja grandeza. En una sociedad que idolatra la conexión permanente, el silencio interior se ha vuelto un lujo raro. Estamos rodeados de estímulos, de voces, de mensajes que nos empujan constantemente a estar disponibles, a compartir, a responder, a ser parte. Se nos enseña que estar solo es sospechoso, que es señal de tristeza, de fracaso, de aislamiento. Pero los estoicos, con su sabiduría tranquila y atemporal, sabían lo contrario. Sabían que el alma necesita espacios de retiro para comprenderse, que el carácter se templa en la introspección y que muchas de las decisiones más sabias se toman en los momentos de recogimiento. Séneca, con su estilo incisivo y directo, lo dijo sin rodeos: rodéate solo de aquellos que puedan elevarte o a quienes tú puedas elevar. Esta frase, que parece un consejo social, es en realidad una invitación a la soledad selectiva, porque cuando uno no encuentra a su alrededor almas que enriquezcan lo más digno, no es conformarse, sino retirarse. Y ese retiro no es derrota, sino estrategia. Es volver al taller interior donde se pule el carácter, se afinan los propósitos y se renueva la dirección. La soledad intencionada es en muchos sentidos el taller del guerrero. Allí no hay ruido que distraiga ni presencias que diluyan. Solo uno mismo frente a sus pensamientos, sus miedos, sus anhelos. Es en esa soledad donde se entrena la mente para resistir la crítica, donde se refuerzan las convicciones, donde se sanan heridas que nunca cicatrizan del todo en medio del bullicio. Es también el lugar donde descubrimos qué queremos de verdad, sin la influencia de los deseos prestados de los demás. Porque muchas veces lo que creemos desear es apenas un reflejo de las expectativas ajenas. La imagen del roble solitario en lo alto de una colina ilustra con perfección este concepto. Ese árbol expuesto al viento, a la lluvia, al sol implacable, crece sin depender de la sombra de otros. Sus raíces profundas han aprendido a buscar sustento en lo más hondo de la tierra. Su tronco firme se ha adaptado a los embates del clima. Su copa amplia es testimonio de años de resistencia silenciosa. A diferencia de los árboles del bosque que se sostienen entre sí, el roble solitario se sostiene por sí mismo, y en esa autosuficiencia no hay soledad triste, sino grandeza serena. Pero no toda soledad es virtuosa. Existe también una soledad destructiva nacida del resentimiento, de la desesperanza o del miedo. Esa soledad encierra, endurece, desvincula. No es elección sino resignación. El alma que cae en ella deja de buscar, de aprender, de crecer.
se encierra en su dolor y desde allí observa el mundo como un lugar hostil. La diferencia entre una y otra soledad es sutil, pero determinante. Una te libera, la otra te consume. Una te fortalece, la otra te disuelve. El punto clave es la intención con la que la abrazas. Si eliges la soledad como espacio para cultivarte, te nutrirá. Si la aceptas como refugio para evitar la vida, te irá deshabitando lentamente. La soledad productiva, en cambio, es una disciplina. No se trata solo de estar físicamente solo, sino de crear espacios internos donde nadie más opina, donde ninguna voz externa dirige. Es un entrenamiento de la independencia emocional. Aprender a no depender de la aprobación ajena para sentirte válido. A no necesitar compañía constante para sentirte en paz. A no buscar respuestas fuera cuando puedes encontrarlas dentro. Esta autosuficiencia emocional no es arrogancia ni desprecio hacia los demás. Es una forma de madurez. Es poder caminar al lado de otros sin dejar de caminar contigo. Y es justamente en esos momentos de soledad consciente donde muchos redescubren quiénes son. Porque cuando callan las voces del mundo, la tuya empieza a escucharse con más nitidez. Esa voz interna que tantas veces ignoramos por seguir el ruido, tiene mucho que decir. Nos habla de heridas que necesitan atención, de sueños olvidados, de límites que debemos marcar, de decisiones que aún no nos atrevemos a tomar. Solo en la soledad nos atrevemos a mirar con honestidad. Y esa mirada, aunque incómoda, es el inicio de la transformación. A menudo las personas más fuertes son aquellas que saben estar solas sin sentirse solas, que pueden pasar un fin de semana sin compañía y sentirse completas, que caminan por la ciudad sin necesidad de distraerse con una llamada, que comen en silencio sin sentir que falta algo. Esa fortaleza no se nota a simple vista, pero se percibe. Es una presencia sobria, densa, tranquila. Una persona que no huye del silencio, que no se pierde en la necesidad de estímulo constante, que no teme sentarse a solas con sus pensamientos. Es una persona libre. Y esa libertad es esencial para quien busca una vida estoica. Porque el verdadero autodominio no se prueba en la agitación, sino en la quietud. No en la compañía, sino en la ausencia. No en la acción visible, sino en la preparación silenciosa. Como el guerrero que afila su espada antes de la batalla, como el filósofo que reflexiona antes de hablar, como el navegante que estudia las estrellas antes de lanzarse al mar. Un ejercicio que puedes comenzar hoy es dedicar al menos 1 hora a la semana, mejor si es diaria, a estar completamente solo, sin dispositivos, sin música, sin distracciones. Solo tú, una libreta si quieres, y el silencio. Observa qué aparece. No intentes controlar los pensamientos, solo déjalos venir. Anota lo que sientas que vale la pena explorar. Puede que al principio te inquiete, que sientas un vacío incómodo, pero si perseveras, ese vacío se transformará en espacio, y ese espacio en claridad. Poco a poco aprenderás a distinguir entre lo que deseas porque lo necesitas y lo que deseas porque otros te han hecho creer que deberías. También puedes practicar la soledad emocional de forma progresiva. Por ejemplo, en un momento difícil, antes de buscar consuelo, fuera intenta sostenerte tú mismo. No porque pedir ayuda esté mal, sino porque a veces acudimos a otros no por sabiduría, sino por pánico. Si puedes atravesar ese momento contigo primero, serás más claro después. Y si aprendes a calmarte desde adentro, desarrollarás una fuerza que no se rompe con facilidad. Séneca una vez más lo dijo con su claridad habitual: es sabio aquel que se basta a sí mismo, pero más sabio aún es quien sabe disfrutar de los demás sin depender de ellos. Este equilibrio es el ideal estoico: poder disfrutar de la compañía sin necesitarla, poder estar solo sin sufrir por ello. Porque cuando la soledad se vuelve elección, se transforma en libertad. Y cuando esa libertad se vive con conciencia, se convierte en poder silencioso. Al final, la soledad bien vivida nos prepara para vivir mejor con los demás. Porque quien ha aprendido a sostenerse no exige,
No manipula, no mendiga afecto. Ofrece, comparte, acompaña sin invadir, ama sin poseer, porque ya no se relaciona desde la carencia, sino desde la plenitud, y esa presencia es la que más enriquece a los demás. Así que no temas los espacios vacíos, no huyas del silencio, no llenes tus horas con voces solo para no escucharte. La soledad no es el fin de algo, sino el inicio de muchas cosas. Es el horno donde se cuece el carácter, es el taller donde se forja la claridad, es la cima desde donde se observa la vida con más perspectiva. Es quizás la más fiel de las compañías, cuando aprendemos a habitarla. Y cuando lo logres, cuando puedas sentarte a solas contigo mismo y sentirte en paz, habrás conquistado una libertad que muy pocos conocen. Una libertad que no necesita escapar ni esconderse ni explicar. Una libertad que simplemente respira. Y desde ese lugar toda tu vida cambiará. No de forma ruidosa, sino profunda. Como el roble solitario que crece en la colina sin que nadie lo mire, pero que un día al levantar la vista, todos reconocen su altura. Convertirse en alguien imparable. Hay una fuerza que no necesita alzar la voz, ni exigir atención ni mendigar reconocimiento. Es una fuerza silenciosa, casi invisible al principio, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Se manifiesta en la forma de caminar de quien sabe a dónde va, en la firmeza tranquila de quien no compite con nadie, porque ya ha ganado el dominio sobre sí mismo, en la presencia sobria de quien ha renunciado al espectáculo, y por ello mismo se convierte en símbolo de autenticidad. Ese es el poder del estoico, no aquel que brilla de forma ruidosa, sino el que arde lento, profundo, constante, el que no necesita ser visto, porque tarde o temprano será imposible no verlo. Volvemos aquí casi sin darnos cuenta al punto de partida de este viaje, la excelencia silenciosa. Aquel primer principio que nos invitaba a no hablar de nuestro progreso, sino a demostrarlo con hechos. Esta idea no era una táctica social ni un consejo práctico. Era una declaración de principios, una forma de vida, un llamado a comprender que el verdadero valor no está en lo que los otros dicen de ti, sino en lo que tú construyes cuando nadie te observa. Y si al principio puede parecer un camino solitario, con el tiempo se revela como el único camino que realmente conduce a una grandeza duradera, porque la excelencia no necesita escenario, necesita coherencia, necesita perseverancia, necesita una voluntad inquebrantable que sigue su curso, aunque no haya aplausos, aunque no haya testigos, aunque el mundo parezca más interesado en el ruido que en la profundidad. Ser imparable no es correr sin descanso ni demostrar una fuerza inhumana. Ser imparable es continuar, incluso cuando la motivación flaquea, cuando la duda acecha, cuando nadie más cree, cuando el resultado tarda. Es confiar en la siembra aunque aún no se vea el fruto. Es caminar recto mientras otros zigzaguean buscando atajos. Es dominar el impulso de rendirse y convertirlo en combustible para seguir. Y aquí se revela uno de los enemigos más sutiles del crecimiento, la autocomplacencia. No es la crítica externa lo que suele frenar a los valientes, sino ese susurro interno que dice: ya has hecho suficiente. Nadie lo notará, ¿para qué seguir si no hay resultados? La autocomplacencia es una forma elegante de rendición. Se disfraza de descanso merecido, de autoaceptación, incluso de amor propio mal entendido. Pero en realidad es una trampa, porque quien se conforma demasiado pronto se aleja de su propio potencial, y quien se estanca por miedo a no ser reconocido olvida que el verdadero reconocimiento es interno y llega cuando uno se mira al espejo sin avergonzarse de lo que dejó pendiente. Los estoicos lo sabían. Por eso enseñaban que el verdadero juez no está afuera sino dentro, que el verdadero valor de una acción no está en su eco público, sino en su fidelidad a la virtud, que una vida bien vivida es aquella que se sostiene por principios, no por opiniones, y que la grandeza, la verdadera, no necesita marketing, necesita disciplina, necesita dirección, necesita carácter.
Lo demás, si llega, es secundario. Convertirse en alguien imparable no implica convertirse en alguien perfecto. Implica más bien comprometerse con un proceso de mejora continua, humilde, sostenido. No es arrogancia, sino responsabilidad. No es orgullo, sino conciencia. Es saber que cada día que postergas tu potencial estás cediendo terreno al olvido, y que cada pequeño paso que das en la dirección correcta, aunque nadie lo celebre, es un acto de rebelión contra la mediocridad. La historia no recuerda a los que hablaron mucho, sino a los que hicieron lo necesario una y otra vez sin detenerse. En este punto del camino es imposible no mencionar la virtud suprema, la paciencia, porque todo lo que vale la pena requiere tiempo. El carácter no se construye en un instante. La sabiduría no se obtiene en una tarde. La fortaleza emocional no se adquiere con una frase inspiradora. Se cultivan, se trabajan, se esperan, se refinan, día tras día, silencio tras silencio, decisión tras decisión. La paciencia estoica no es pasividad, es una forma activa de resistencia. Es el arte de avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es la confianza en que el esfuerzo no es en vano, aunque los frutos aún no sean visibles. Y aquí es donde aparece el verdadero legado del estoicismo, no un conjunto de reglas, sino una actitud ante la vida. Una forma de estar en el mundo con dignidad, incluso cuando el mundo parece olvidar el valor de la dignidad. Una forma de actuar con propósito incluso cuando la recompensa no es inmediata. Una forma de pensar con claridad, incluso cuando todo a tu alrededor es confusión. El estoico no deja huellas ruidosas, pero deja un impacto profundo. Su paso es discreto, pero su presencia transforma. No impone, pero inspira. No conquista, pero eleva. Y esa forma de vivir, íntima, silenciosa, coherente, es el mayor acto de poder que puede ejercer un ser humano. Quizá nunca te aplaudan por la constancia. Quizá nadie vea los días en que dudaste, pero igual seguiste. Quizá el esfuerzo parezca invisible a los ojos del mundo. Pero tú sabrás, tú recordarás, tú sentirás en lo más íntimo de tu ser esa fuerza tranquila que se forma cuando haces lo correcto, aunque nadie te observe. Esa sensación de integridad, de fidelidad a ti mismo, de respeto por tu camino, es lo que te convierte en alguien imparable. Y con el tiempo, sin buscarlo, sin anunciarlo, sin planearlo, el mundo se dará cuenta. Porque el que no necesitó ser visto, se vuelve inevitablemente visible. Porque el que persevera sin ruido, sin dramatismo, sin interrupciones, termina destacando no por gritar, sino por permanecer. Porque el que no compite solo avanza, y su avance se vuelve referencia. Porque el que hace lo que debe, aunque nadie lo celebre, deja una huella que ningún olvido puede borrar. Así es como se construye una vida verdaderamente significativa, no a base de momentos brillantes, sino de días silenciosos. No a base de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones repetidas con fidelidad. No a base de impacto instantáneo, sino de legado duradero. El camino estoico es austero pero profundo. Es exigente pero liberador. Es discreto pero transformador. Y si has llegado hasta aquí, si has recorrido cada uno de estos capítulos con atención, reflexión y apertura, ya no eres el mismo. Has cambiado. Tal vez no lo notes aún, pero tu mirada es más firme, tu juicio más claro, tu voluntad más sobria. Has comprendido que la verdadera grandeza no necesita anuncio, que el valor no se mide en reacciones ni en aplausos, y que el alma que aprende a sostenerse sola se vuelve invencible. Por eso no temas los días grises, ni los esfuerzos no vistos, ni las batallas silenciosas. Porque son precisamente esos días, esos esfuerzos, esas batallas, los que te forjan. Cada momento en que decidiste avanzar sin reconocimiento, cada día en que elegiste disciplina en lugar de distracción, cada instante en que sostuviste tu propósito a pesar del cansancio. Todos esos momentos están construyendo en ti algo más fuerte que cualquier elogio, la solidez de tu carácter. Así que sigue. No te detengas. No midas tu avance por la atención que recibes, sino por la fidelidad a tu esencia.
No compares tu proceso con el de otros, porque el tuyo es único, y tu camino no necesita testigos para ser valioso. La historia que estás escribiendo no necesita luces, solo necesita verdad. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que el mundo mire hacia ti y se pregunte de dónde salió tanta fuerza, tanta serenidad, tanta claridad, tú lo sabrás. No fue un milagro, no fue un momento, fue cada paso silencioso que diste mientras nadie miraba. Porque, como reza la frase que cierra este camino y abre una nueva forma de estar en el mundo. No te hiciste grande porque te vieron, te hiciste grande porque te mantuviste firme, cuando nadie te veía. Y si has llegado hasta aquí, te lo digo con el corazón, gracias. Gracias por regalarte este tiempo de introspección, por permitirte hacer una pausa en medio del ruido, por caminar junto a estas ideas que, aunque antiguas, siguen teniendo la fuerza de transformar vidas silenciosamente. Gracias por escuchar con el alma, no solo con los oídos. Porque este no ha sido un viaje cualquiera, ha sido un recorrido hacia adentro. Y eso, en un mundo que constantemente nos arrastra hacia afuera, ya es un acto de valentía. La filosofía estoica no promete fórmulas mágicas ni caminos fáciles, pero sí ofrece algo infinitamente más valioso: una brújula interior, una forma de estar en el mundo con calma, con claridad y con carácter. Si algo de lo compartido aquí ha resonado contigo, una frase, una imagen, un silencio, entonces ya ha cumplido su propósito. Y no tienes que memorizarlo todo. No es necesario dominar cada concepto, Amato. Basta con que una sola idea te acompañe hoy y que mañana la pongas en práctica. Porque el estoicismo no se trata de saber más, sino de vivir mejor, con menos quejas, con más intención, con una presencia más firme y más consciente. Tal vez este contenido te encontró en un momento especial. Tal vez estabas buscando respuestas o simplemente silencio. Tal vez no lo sabías, pero necesitabas recordar que no estás solo, que otros también eligen cada día el camino de la excelencia sin espectáculo. Si es así, me alegra profundamente que hayas estado aquí. Y si este mensaje ha tocado alguna fibra interna, si algo dentro de ti te pide seguir explorando, te invito a hacer dos cosas muy simples pero poderosas. La primera: continúa. No abandones este sendero de reflexión, ya sea con libros, con momentos de silencio, con decisiones pequeñas que honren tu autenticidad. Continúa, porque cada paso cuenta, y lo que hoy es una inquietud, mañana puede ser claridad. La segunda: si sientes que este canal te aporta valor, considera suscribirte. No por números, no por vanidad, sino porque este espacio fue creado para ti y para personas como tú, que buscan profundidad, que valoran el pensamiento sobrio, que quieren construir una vida más serena y más libre. Al suscribirte no solo apoyas este contenido, sino que también mantienes viva una comunidad de mentes reflexivas que no quieren gritar sino comprender. Y si quieres ir un poco más allá, deja un comentario. Compártenos qué idea te resonó más, qué momento de tu vida estás atravesando, o simplemente saluda. Este canal también es un espacio de encuentro, de resonancia mutua. Tu voz dicha con honestidad puede ser el faro que otro necesita leer hoy. Recuerda esto: no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya está despierto. Algo que no quiere vivir a medias, que no se conforma con lo superficial, que aunque en silencio está reclamando su lugar en el mundo con dignidad y determinación. Gracias por tu presencia. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu silencio consciente. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue firme aunque nadie mire, porque ese es el verdadero inicio de lo imparable.